Los Dodgers derrotaron a los Yankees con una remontada histórica y consiguen su octavo título de la Serie Mundial en un juego electrizante y una serie que los perfiló como el equipo más potente dentro de la gran carpa actual. ¿Qué pasó en el juego y cómo los Dodgers lograron arrebatarle el clásico de otoño a los del Bronx? Bueno, para ganarlo todo, los Dodgers tuvieron que darlo todo. Tuvieron que enfrentar un feo déficit inicial, tuvieron que vaciar su bullpen, tuvieron que remontar contra nada más y nada menos que Gerrit Cole y luego contra los mejores relevistas de los Yankees. Tuvieron que conseguir un salvamento que les asegurara la Serie Mundial, nada menos que del abridor Walker Buehler. Con un esfuerzo colectivo increíble, los Dodgers obtuvieron su segundo título de Serie Mundial en los últimos 5 años y el primero en una temporada completa desde el año 1988. Pero en esta victoria 7-6, los Dodgers iniciaron su celebración con champán de la manera más difícil posible, convirtiéndose en el primer equipo en una victoria que les permitió asegurar la Serie Mundial en remontar una desventaja de 5 o más carreras. También se convirtieron en el primer equipo en la historia de la postemporada de la Gran Carpa en ir perdiendo con un déficit de más de 5 carreras, borrar ese resultado, volver a ir perdiendo y aún así lograr ganar el juego. Los Dodgers perdían 5-0 contra un Cole imbatible al principio, pero anotaron 5 carreras sucias al aprovechar los muchos errores defensivos de los Yankees en el quinto. Consiguieron que el abridor Jack Flaherty lanzara solo una entrada y un tercio una noche después de un juego de bullpen, lo que significó desplegar un ejército de armas para manejar una alineación revivida de los Yankees y volvieron a estar en desventaja en las últimas entradas, pero fabricaron las carreras del empate y la ventaja con los relevistas de gran influencia Tommy Kahnle y Luke Weaver. En una serie mundial llena de superestrellas y de gran importancia histórica, los Dodgers demostraron ser el club más sólido y con más profundidad actualmente en la Gran Carpa, y al alzar el trofeo del comisionado luego de una temporada de 162 juegos, silenciaron a cualquiera que afirmara que su racha de dominio en la división oeste de la Liga Nacional, que incluye 11 títulos divisionales, 12 apariciones consecutivas en postemporada y 5 temporadas con más de 100 victorias desde el año 2013, vio empañada por octubres casi vacíos, salvo por un estallido de brillantez en la temporada 2020 acortada por la pandemia. Los Dodgers son ahora campeones en un formato que no necesita explicación adicional. En camino al octavo título de la franquicia, superaron a los Padres, rivales de división, en una brillante serie divisional de 5 juegos. Abrumaron a mis Mets de Nueva York en la serie de campeonato de la Liga Nacional y humillaron a un equipo de los Yankees que había llegado al clásico de otoño por primera vez desde el año 2009 y tenía a las ruidosas multitudes locales para demostrarlo. Los Dodgers fueron liderados por una de las mejores actuaciones ofensivas en la historia de la Serie Mundial de Freddie Freeman, cuyo par de carreras impulsadas en el juego 5 le dieron un récord de 12 carreras en solo 5 juegos y los honores de MVP de la Serie Mundial. Me quisiera quedar en este punto, ya que Freddy llegó a esa Serie Mundial sin nada que demostrar realmente. Sí, por supuesto, quería hacer su parte para levantar a los Dodgers de Los Ángeles, que se habían lanzado a contratarlo cuando los Bravos de Atlanta, de su ciudad natal, encontraron una nueva primera base en 2022 y obviamente quería su segundo anillo, pero su estatus de estrella es completamente innegable. Teniendo en cuenta que se le torció gravemente el tobillo derecho cerca del final de la temporada, no se esperaba mucho de Freeman desde el punto de vista ofensivo, y de todos modos ya había hecho lo suficiente en 15 temporadas de Grandes Ligas para ganarse el respeto del mundo del béisbol, demostrar que es uno de los productores de carreras más confiables del deporte, consolidar su posición como All-Star anual y probablemente recibir la llamada de Cooperstown 5 años después de que termine su carrera profesional. Después de conectar uno de los honrones más espectaculares en la historia del Clásico de Otoño y luego acumular una actuación personal épica, Frederick Charles Freeman se ha convertido en la cara de una serie mundial. Es el hombre que más asociaremos con la derrota de los Dodgers a los Yankees de Nueva York, que se completó con una victoria de 7-6 en el juego 5 el día de ayer por la noche en el Yankee Stadium, y fue la elección obvia para el premio Willie Mays al jugador más valioso de la Serie Mundial presentado por Chevrolet. Pero el desempeño de los Dodgers en el partido decisivo también fue evidencia de que no siempre necesitan un Grand Slam gigantesco como el que Freeman proporcionó en el juego 1, o de hecho cualquier pelota que pase por encima de la pared para lograr una victoria en postemporada, y arrancaron por completo los corazones de los Yankees y de sus fanáticos locales al lograrlo. Los Dodgers ganaron un quinto juego de extremos salvajes. Luego de no haber logrado hits en la primera entrada en cada uno de los primeros 4 juegos de la Serie Mundial, los bombarderos del Bronx exhallaron en la primera entrada de enfrentando a Flaherty. Aaron Judge se sacudió de encima sus persistentes problemas de postemporada con un jonrón de 403 pies al campo opuesto en el derecho, y cuando Jazz Chisholm
Jr. conectó un jonrón solitario consecutivo para poner el marcador 3-0. Los fanáticos de los Yankees ni en sus mejores sueños esperaban un marcador que reflejara esa situación. Aparentemente desbloqueado por el Grand Slam de Anthony Volpe en el juego 5, la ofensiva de los Yankees siguió avanzando en el tercero, cuando Giancarlo Stanton destruyó la recta elevada de Ryan Brasier para un jonrón solitario, su séptimo jonrón de esa postemporada. 3 entradas, 3 jonrones y los Yankees iban ganando 5-0, sueño ideal para un fanático de los Yankees. Parecía que la serie se encaminaría hacia el oeste, pero luego vino una de las entradas defensivas más dañinas que hayas podido ver en el béisbol. Ocurrió en el quinto inning. Hasta ese momento Cole había mantenido a los Dodgers sin hits, pero Kike Hernández rompió el empate con un sencillo para abrir la entrada. Tommy Edman envió un elevado hacia Judge en el jardín central, pero la pelota se le escapó del guante, lo que provocó su primer error del 2024. Simplemente no hice la jugada, dijo Aaron Judge. Will Smith llegó a base por elección del fildeador cuando Volpe fildeó un roletazo al campo corto y lanzó erráticamente a tercera en un intento de una jugada forzada. Gracias a los dos errores, los Dodgers llenaron las bases. Cole se calmó y ponchó a Gavin Lux y a Shohei Ohtani, pero luego cometió un error inexplicable cuando no cubrió la primera base con un roletazo de Mookie Betts por la línea de esa primera base. El primera base en cuestión, Anthony Rizzo, no pudo superar a Betts en la base, Hernández anotó y los Dodgers estaban en el marcador. A partir de ahí la situación empeoró para los Yankees. El imparable Freeman conectó un sencillo al centro para impulsar un par y poner el marcador 5-3. Luego Teóscar Hernández conectó un doblete largo contra la pared del jardín izquierdo y central para que Betts y Freeman llegaran a casa y empataran el marcador 5-5. Con todas las carreras de los Dodgers en la entrada sucia. Ahora el Yankee Stadium estaba atónito, pero cuando Nueva York recuperó la ventaja con un elevado de sacrificio de Stanton en el sexto, la expectativa de un sexto juego estaba nuevamente en el aire, pero los Dodgers simplemente no se rindieron. En el octavo llenaron las bases contra Canley. Los Yankees recurrieron a Weaver y Lux conectó un elevado de sacrificio al centro para traer la carrera del empate. Una interferencia del receptor cantada a Austin Wells en un swing de Ohtani llenó las bases nuevamente y Betts conectó otro elevado de sacrificio al centro para poner el marcador 7-6. Después de un doble de George con un out en la octava entrada, Blake Treinen consiguió algunos de los outs más importantes de la noche cuando logró que Stanton batiera un elevado y que Rizzo se ponchara tirándole. Con el bullpen completamente ocupado, el manager Dave Roberts convocó a su octavo lanzador de la noche, la mayor cantidad en una victoria de la Serie Mundial en 9 entradas. Fue a Buehler, el lanzador ganador de su apertura al juego 3 el lunes y el tipo que habría estado en la fila para abrir su juego número 7 para los outs finales. Cuando Buehler terminó una entrada perfecta al hacer que Alex Verdugo bateara el tercer strike, levantó los brazos a los costados mientras los Dodgers corrían hacia el montículo. Con New York, New York de Frank Sinatra todavía sonando en los altavoces del Yankee Stadium, fue un final extraño para un juego extraño, pero esta victoria fue otro ejemplo de que los Dodgers del 2024 tuvieron todas las respuestas en los momentos necesarios. Y con esto, señores, damos fin a lo que fue la temporada 2024 de la Gran Carpa. Se acaba el béisbol, pero ojo que no se acaba el contenido de este canal porque seguimos con las historias. Tenemos el béisbol invernal y ojito porque se viene un tema muy interesante que son los agentes libres. Vamos a tener que darle una mirada a ese tema porque hay unos nombres bastante interesantes en la agencia libre este año, pero eso lo vamos a dejar para otro video. Si llegaste hasta acá, pedirte que te suscribas, que es like, que compartas este contenido con toda tu familia y amigos cercanos por si no vieron el juego de ayer y para que se enteren de todo lo que sucedió en esta serie mundial. Agradecerte como siempre si llegaste hasta acá y recordarte que te habló tu amigo el capitán. Nos vimos.